Hola amigos, los saluda una vez más Oso Informativo. El día de hoy quiero compartirles a todos ustedes algo que pasó el día lunes en la mañanera. Un reportero le preguntó a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actual modalidad para el cálculo o el pago para mis amigos pensionados IMSS e ISSSTE. Este es un tema un poco complicado, ya que muchos de ustedes, amigos, no tienen muy claro cómo funciona esto. Así que vayamos a ver cuál fue la explicación de nuestro señor presidente. Vamos al video. En mi segunda pregunta, presidente, usted tiene en su agenda el caso de las pensiones que dejaron de medirse algunas en salarios mínimos para empezarse a medir con UMAS. Tiene usted el proyecto de recuperar este diferencial. La pregunta es, ¿cuándo habría la oportunidad de valorar el avance y si en este sexenio, en esta segunda mitad de su sexenio, habrá avances al respecto? ¿De qué medida, en qué forma y cuándo se podría dar una respuesta a los jubilados que se inconforman en todas partes del país en este segmento particular de pensiones rezagadas? Sí, lo de las UMAS tiene que ver con las políticas que se impusieron en el periodo neoliberal. La verdad, todas las modificaciones, casi todas las modificaciones a la Constitución, a las leyes, se hicieron para beneficiar a una élite y perjudicar a la mayoría del pueblo de México. Eso fue, en términos legislativos, el periodo neoliberal. Afores, lo de la subcontratación, lo de las famosas sumas a las que haces referencia. Entonces, estamos revirtiendo en la medida de lo posible todas esas contrarreformas, todo eso que se aprobó en contra del pueblo y de la nación. Se negó el derecho a la salud. En el caso de las UMAS ya hay una resolución de la Suprema Corte. Entonces, una primera medida que hemos tomado para compensar, no para resolver en definitiva, es el incremento al doble de la pensión universal. Por eso tomé esa decisión en Guelatao hace un año. Para que no solo a pensionados, jubilados, sino a todos los mayores de 65 años se les garantice el derecho constitucional a una pensión. Y esto que ayude a compensar a quienes tienen pensiones y son medidos con UMAS, que las sumas son menos que el salario mínimo. Sí, entonces una medida que tomamos fue en ese sentido. Y ahora quiero también, adelanto, porque va a ser para todos los trabajadores al servicio del Estado, de que queremos pasar prestaciones
que se dan en especie al salario, con dos propósitos. Uno, de que no sean administradas esas prestaciones por el aparato gubernamental. Si es despensa, que no compre el gobierno las despensas y se las entregue, porque muchas veces ahí hay corrupción. Entonces, esa prestación de despensa va al salario, se agrega al salario. ¿Por qué no iban las prestaciones al salario? Porque decían, si aumenta el salario, tienen que pagar más impuestos los trabajadores. Entonces ya lo resolvimos, no van a pagar impuestos adicionales al traslado de las pensiones, perdón, de las prestaciones en especie al salario. Y segundo, que es lo que está en el fondo, si aumenta el salario, al momento de que el trabajador se jubila, le tienen que pagar de acuerdo a su salario vigente. No toman en cuenta las prestaciones. Entonces, ahora las prestaciones en especies todas van al salario, lo adicional no tiene impuesto y a la jubilación ese va a ser el salario que se va a tomar como base. Eso es lo que te puedo contestar. Ok, amigos, pues ahí está la respuesta de nuestro señor presidente a esta pregunta. Ahora quiero que escuchemos a nuestra amiga Vaquita Política, que nos da una explicación más exacta de cómo funciona todo esto. Así que vamos a escucharla. Pues ahí está claro, esta nueva reforma, este nuevo plan va a ser para los trabajadores del Estado, es decir, mis queridos amigos pensionados ISSSTE, porque sus pensiones, sobre todo estamos hablando de los que se jubilarán más adelante, van a recibir un incremento automáticamente debido a que estas prestaciones en especie de las que habla el presidente, como lo son la despensa, se va a sumar ya al salario para que ya no lo reciban en especie, sino se los den en efectivo junto con su salario. Al incrementar su salario, eso significa que garantizan que al final, al llegar al momento de la jubilación, pues se les va a tomar el salario ya con estas prestaciones incluidas, pero ya convertidas en salario. Salario mayor es o garantiza una pensión mayor al momento de la jubilación. Ahí está el beneficio para ustedes, amigos. Está muy bueno este plan y bueno, para todos los demás, todos ustedes, amigos que me escuchan, que actualmente ya tienen una pensión, no se me pongan tristes porque dicen, bueno, pues el incremento no es para nosotros, es para los futuros. Puede ser, pero recuerden algo bien importante que dijo el presidente. Pensión Bienestar se creó para que ustedes reciban un poco más adicional a las pensiones que les pagan en el IMSS o en el ISSSTE, ¿ok? Sin importar que ustedes reciban las pensiones de estas instituciones, van a poder recibir la pensión bienestar que cada vez incrementa más y más. Por ejemplo, actualmente la pensión paga 3,850 pesos bimestrales. El próximo año va a pagar alrededor de 5,000 pesos bimestrales y va a llegar 2024 y va a pagar 6,000 pesos bimestrales. Se dan cuenta que es una gran pensión y bueno, como lo dijo bien el presidente, no es para resarcir el daño que se cometió en gobiernos anteriores con todas estas políticas de devastación a las leyes en favor del pueblo, no,
pero sí sirve para compensar un poco, para minorar el daño. Y de todas maneras, él sigue trabajando, ¿eh? Ahorita ya preparó este plan para los del ISSSTE. Ojalá y le dé tiempo de seguir preparando cosas y que se vean beneficiados más trabajadores, sobre todo los del IMSS, que son la mayoría de los trabajadores en México, porque pues los del ISSSTE son una pequeña porción, son los trabajadores consentidos del Estado, la verdad, pero los del IMSS son la mayoría, o somos la mayoría. Entonces, Ok, amigos, pues esta es la información sobre el tema. Agradecemos a nuestra amiga Vaquita Política por esta explicación más exacta acerca del tema. Estaremos al pendiente para todos ustedes de cualquier novedad sobre el tema. Se despide de ustedes Oso Informativo. Hasta la próxima, amigos.